Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Corral, soy maestra en Ciencias en Enfermería y actualmente estoy estudiando el programa de doctorado en Ciencias en Enfermería de la Universidad de Guanajuato. En ambos posgrados he tenido la oportunidad de elaborar un proyecto de tesis, por lo que me he percatado que en algunos casos se nos dificulta comprender o conocer cuáles son esos procesos administrativos que debemos llevar a cabo para elaborar nuestra tesis. En este sentido, pues les presentaré a continuación el tema titulado Gestión del proyecto o gestión de la investigación. Cuando hablamos de la gestión de la investigación, nos referimos a todos esos procesos administrativos que debemos realizar para nuestra tesis. Y en algunos casos, pues no los tenemos considerado. Para lograr una adecuada gestión de la investigación, pues tenemos que lograr que nuestros resultados, o sea, los resultados de nuestra tesis, sean aplicados y adoptados por esa población a la cual nosotros accedimos. Por ejemplo, si yo aplico mi tesis en una universidad, suponiendo que era referente al consumo de ciertas sustancias, quizá logre identificar la prevalencia de una de ellas, es decir, de una sustancia. Yo presentaré un reporte a esa unidad académica y ellos, con base en esos resultados, quizá puedan elaborar ciertas actividades para la disminución de esa prevalencia, de la prevalencia de ese consumo. De esta manera, ellos estarían adoptando pues esos resultados y de esta forma podemos considerar que se hizo una genuina y eficaz gestión del conocimiento. Existen técnicas que nos pueden ayudar a estas cuestiones administrativas o de gestión, también llamadas de organización. Y estas técnicas pues van a depender de esa unidad académica o de esa universidad en la cual estemos estudiando o estemos elaborando nuestra tesis. Sin embargo, existen algunas como que están ya establecidas o que son utilizadas de manera muy frecuente, por ejemplo, los flujogramas o diagramas de proceso. Estos no son más que representaciones visuales o gráficas de todas las actividades o procesos que debemos realizar para determinada función, en este caso, para elaborar nuestra tesis o culminarla. Estos flujogramas son muy prácticos, nos ayudan bastante porque nos permiten ver las actividades que vamos a ir realizando y hacen que este proceso pues fluya de una manera adecuada. Por lo tanto, nos simplifican nuestro trabajo y nos permiten evitar pérdidas del tiempo, que es muy importante cuando estamos realizando una tesis. Dependiendo de la universidad o de la unidad académica en la que estemos estudiando, pues los procesos cambian. Pueden existir diferentes actividades o el orden de las actividades puede cambiar. Por ello, algunas universidades optan por elaborar manuales en los que pues se plasman claramente estas actividades y usualmente utilizan estos flujogramas que mencionamos. Sin embargo, algunas universidades no los tienen y pues en este caso sería recomendable elaborarnos para pues nuestra propia tesis. Y antes de iniciar a elaborarlo, tenemos que considerar ciertas cuestiones, como cuál es el objetivo de elaborar el flujograma y qué objetivo tiene como tal esta actividad o esta representación gráfica, ¿no? Ahora bien, tenemos que también conocer, buscar, investigar cuáles son esas actividades o esos procesos que vamos a incluir en el flujograma. Y una vez que ya identificamos las actividades, también tenemos que saber a quién va dirigido, es decir, qué persona lo va a leer, porque no sería lo mismo que lo lea un estudiante de doctorado, que ya quizá conoce un poquito más respecto a las actividades que debe realizar, a que lo lea un estudiante de licenciatura que quizá es la primera vez que realiza una tesis. Y pues con base en esto vamos a definir también el grado de detalle en el que vamos a explicar o a describir las actividades o procesos. Y bueno, ya que tenemos considerado todo lo previo, ahora sí, vamos a proceder a elaborar este flujograma, el cual nos puede servir para entender el proceso como tal a nosotros mismos, pero también nos puede ser de utilidad al momento de que presentemos nuestra tesis, por ejemplo, en un seminario o en un coloquio. De esta manera podemos ir presentando todos los procedimientos de una manera esquemática y más entendible. Y bueno, los pasos son los siguientes.
Primero vamos a hacer una lista de todos esos procesos, subprocesos o actividades y subactividades que vamos a incluir. Así también como los símbolos que van a representar cada una de esas actividades. También vamos a identificar dónde vamos a iniciar y dónde terminamos. Y algo muy importante, cuáles son los puntos de decisión. Estos puntos de decisión se refieren a saber qué pasa si la respuesta que me dan, por ejemplo, los comités, es negativa. Normalmente cuando estamos elaborando una tesis, siempre pensamos en lo positivo, es decir, que vamos a solicitar la aprobación y que nos van a decir que sí, que vamos a solicitar a los participantes y ellos también nos van a decir que sí. Sin embargo, tenemos que saber qué pasa si nos dicen que no. ¿Cuáles son las opciones que tengo en dado caso que me digan que no? ¿Qué es lo que puedo o qué es lo que tengo que hacer? Pues estos serían los puntos de decisión y sus respectivas opciones. Una vez que ya tenemos identificado esto, entonces sí vamos a trazar esas líneas y pues vamos a ir dándole este orden cronológico a cada una de las actividades. Y por último, vamos a revisar que fluya realmente ese proceso, que sea entendible y le vamos a asignar un título correspondiente pues al proceso como tal. Estos son los símbolos que les mencionaba, que de acuerdo a los autores pueden variar un poco. En el caso de Munch nos muestra un poco más desglosado o más símbolos, a diferencia de Valderas Pedrero. En el caso de Munch, pues iniciamos con un círculo o con un óvalo, también en algunos casos se representa, y la operación pues es un rectángulo. Vemos también traslado, que sería la flecha, tenemos la opción de demora, decisión que mencionaba hace unos momentos, para los documentos, para entrada y salida de información, corrección y para finalizar el flujograma. Si vemos en el caso de Valderas Pedrero, pues son muy similares, a diferencia de inicio y fin, que utilizan un solo símbolo, y para documento. Otra cosa muy importante que debemos considerar también para elaborar nuestro flujograma es el tipo o clase de flujograma que voy a elaborar. Y existen diversos tipos. Los más frecuentes son vertical y horizontal. El vertical lo vamos a ver reflejado porque inicia en la parte superior y finaliza abajo. En el caso del horizontal, puede iniciar de izquierda a derecha. Otra clasificación son los lineales o verticales y los de bloques. Si vemos, ambos son como tal verticales, ¿no? Pero en este caso los lineales se refiere a que es un proceso recto, continuo, y que no se divide en subactividades o subprocesos, a diferencia del de bloques, que si observamos aquí en este punto de decisión, se hace una separación y esas actividades se conectan en algún momento. Otro tipo es el panorámico, que si vemos también se podría considerar vertical porque inicia pues de izquierda y va avanzando hacia la derecha. La diferencia aquí sería que se divide en múltiples subactividades y estas se van conectando entre sí. Este, si observamos, es como más amplio incluso, ¿no? Aquí les presento un flujograma que se elaboró para mi proyecto de tesis, que es una intervención en adolescentes. Por eso estaremos utilizando estos términos, ¿no? Adolescentes, unidad académica, que es donde se pretende aplicar. Si analizamos el flujograma, vemos que puede ser denominado como horizontal, ya que inicia de izquierda a derecha y va fluyendo, ¿no? Hacia abajo. En este caso utilizamos la simbología de Munch, iniciando con un círculo, y el primer documento sería el protocolo o la tesis como tal, el documento extenso. El primer oficio que elaboraríamos sería para la aprobación del comité de ética, es decir, solicitud de revisión y aprobación. Aquí vemos el punto de decisión. Si no se aprueba, procederemos a hacer una corrección de este protocolo para nuevamente hacer la solicitud de la revisión y aprobación. Si se aprueba, procederemos a elaborar un oficio para la solicitud de revisión y aprobación del comité de investigación. Aclaro que estos dos puntos pueden variar de acuerdo a la unidad académica o a la universidad en la que estemos estudiando.
Si tenemos la aprobación del comité de investigación, procederemos a hacer la propuesta al sitio donde pretendemos aplicar. Si no, pues nuevamente haríamos una corrección y una nueva solicitud al comité de investigación. Para la propuesta de la unidad académica también tendremos que elaborar un oficio. Si la respuesta es negativa, pues tendremos que buscar quizá otra propuesta o incluso otra unidad académica. Si la respuesta es positiva, procederemos a elaborar un acta, es decir, un documento, para plasmar los acuerdos con esa unidad académica. Posteriormente, solicitaremos esa lista de los grupos para la selección aleatoria de los participantes, a los cuales se les invitará a participar, pero también se les debe informar a los padres de familia, a los que se les debe de dar una explicación clara y detallada del proyecto de tesis, así como las funciones que deberán llevar a cabo. Para los padres se elabora un documento denominado consentimiento informado y para los participantes adolescentes el asentimiento informado. Si la respuesta de estos es negativa, procederemos a hacer nuevamente la selección aleatoria para completar la muestra. Si vemos que la muestra no se puede completar en esa unidad académica, pues quizá tendremos que proceder a buscar otra unidad académica. Si la respuesta es positiva, entonces procederemos a informar a los docentes para acordar horarios también con ellos. Una vez que suceda esto, pues recabamos las cartas consentimiento y asentimiento informado y procederemos a la aplicación del pretest y posttest, pues esto en el caso de que se trata de una intervención, ¿no? La que pues se tendría que aplicar también. Y una vez finalizado, pues daremos el agradecimiento a los participantes y a la unidad académica. Al finalizar, pues tendremos que hacer el análisis de datos y con base en esos resultados, pues haremos un reporte, el cual presentaremos tanto a la unidad académica como a los comités. Para finalizar, pues haremos difusión del conocimiento a través de la divulgación científica, ya sea en congresos, como en carteles, así también como la publicación de un artículo. Y bueno, para finalizar tenemos el símbolo, ¿no? De acuerdo a Moncho. Este es el mismo flujograma. Sin embargo, podemos observar que fue elaborado de forma vertical. Vemos que inicia en la parte superior y va bajando, ¿no? Aquí nuevamente sube y baja, esto de acuerdo pues al tamaño de la diapositiva, ¿no? Eso es algo muy importante que también tenemos que considerar al momento de elaborar nuestro flujograma, es decir, el tamaño de la hoja o el tamaño de la diapositiva que vamos a utilizar. Otro aspecto muy importante de la gestión de nuestra tesis es la elaboración de los oficios. Y las características que deben de cumplir son las siguientes. Primero que nada, el logo de la universidad en la que estamos estudiando, así como el lugar y fecha de elaboración, el nombre y grado de la persona a la que va dirigida y el sitio en el cual pretendemos hacer la colecta de datos o aplicación de la intervención. Tenemos que hacer una descripción detallada y clara de lo que pretendemos elaborar o de los instrumentos que pretendemos aplicar. También tenemos que agradecer pues la facilidad y la aceptación del proyecto. Y al finalizar pues dejamos nuestro nombre y un correo de contacto. Este oficio es para la unidad académica, pero también deberemos elaborar uno para el comité de ética y otro para el comité de investigación, que sería prácticamente lo mismo, pero aquí colocaremos que se solicita la revisión y autorización por dicho comité. Y aquí pues obviamente colocaremos el nombre del responsable del comité. Una vez que ellos revisen, pues nos darán un dictamen y nos emitirán un oficio, que sería este del otro lado, y vemos que también tendrá pues el logo, el nombre y aquí nos darán respuesta. Bueno, aquí les dejo la referencia para... Y bueno, pues hasta aquí llegamos con el tema gestión del proyecto. Espero que sea de gran utilidad, sobre todo para aquellos que vamos iniciando en el mundo de la investigación. Si tienen alguna duda, les dejaré por aquí mi correo electrónico y pues nada, muchas gracias. Hasta luego.